Si tú no tienes una iglesia donde congregarte y estás ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, tenemos dos direcciones: en la avenida Benito Juárez, número 108, Colonia Estado de México, en la congregación El Buen Sembrador. En la calle 14, número 26 de la Colonia El Sol, en la iglesia Filadelfia. Vas a ser bienvenido y podemos compartir, podemos enseñarte la palabra del Señor. Visión borrosa, mareos, dolores de cabeza. Necesitas lentes. Fundación México Previniendo la Ceguera, te brindamos una máxima protección para tu visión. Más de 12 años nos respaldan. Contamos con examen de la vista, estuches flex, armazones, lentes de contacto, cirugía de cataratas, de estrabismo y trasplante de córnea. Nos encontramos en Avenida Floresta, Manzana 55, Lote 7, Colonia Fraccionamiento Floresta, Los Reyes, La Paz, Estado de México. Por cuidar tu bolsillo, no descuides tus ojos. Fundación México Previniendo la Ceguera. Somos tu mejor opción. Amigos y hermanos, es para mí un placer poder dirigirme ahora a través de este canal siguiendo sus pasos. Soy el pastor Jaime Juárez y a mí me da mucho gusto hacerte la invitación para que nos sigas a través de este programa semana con semana. Queremos compartir la palabra del Señor contigo, queremos hablar de la palabra del Señor y darte a conocer cuál es el plan de Dios para tu vida. Así es que nos gustaría que pudieras tú contactarnos a través de nuestras redes sociales, que puedas dar seguimiento y también, ¿por qué no?, compartir con tus amigos, con tus vecinos, con tus hermanos la palabra del Señor. Vuelvo a repetir, soy el pastor Jaime Juárez y me gustaría contar con que vayas siguiendo nuestros programas, vayas siguiendo los temas de interés que vamos a estar compartiendo contigo. Así es que bienvenido a este canal, bienvenido a Siguiendo sus Pasos con el pastor Jaime Juárez. Que Dios te bendiga y esperemos seguir contactándonos día tras día, semana con semana. Que Dios te bendiga y bienvenido. Muy buenos días, soy el pastor Jaime Juárez, nuevamente estamos aquí con ustedes. Es maravillosa la oportunidad de vida, de salud que el Señor nos permite para poder dirigirnos en este programa, siguiendo sus pasos, en este canal que lleva el mismo nombre, con el pastor Jaime Juárez, su servidor. Mire, para mí y para todo el equipo que estamos aquí laborando en el canal, es algo maravilloso poder dirigirnos a su casa, a su familia, dirigirnos hacia sus amigos, a todos sus contactos en el Facebook, en el WhatsApp, en las redes sociales por donde usted puede compartir este programa. Tiene la libertad de copiarlo y reproducirlo y compartirlo las veces que usted quiera. No tenemos ningún problema en este sentido. Nuestro propósito, nuestro deseo es darle a saber al mundo acerca de cuál es el plan de Dios de salvación, de vida eterna, de perdón de pecados para todo el ser humano. Así es que pues es un placer para nosotros estar con ustedes y quiero enviar un saludo muy afectuoso a todos los hermanos que nos ven en el estado de Puebla, que nos ven en el estado de Tlaxcala, que nos están viendo en los Estados Unidos, a la familia de nuestros hermanos, del matrimonio hermoso que forma José Luis y Sujei. Les enviamos un saludo y nuestro abrazo. Siempre les
deseamos que el Señor esté con ustedes, les deseamos todo el éxito a ustedes, a todos nuestros hermanos, a toda la familia que se congrega, que se reúne ahí con ustedes para convivir y para escuchar de la palabra del Señor. Así es que vaya nuestro abrazo para ustedes siempre. Para los hermanos que nos ven también en el estado de Morelos, en la Ciudad de México, aquí en el estado de México, a los hermanos de la Iglesia El Buen Sembrador que nos dan también la oportunidad de poder llegar a través del programa a sus vidas y que lo comparten, pues a nuestros hermanos del Buen Sembrador vaya nuestro saludo y nuestro abrazo. A los hermanos de la Iglesia Filadelfia también aquí en la Colonia El Sol, es una bendición poder contar con estas congregaciones en las que el Señor nos bendice, en las que el Señor nos da de su gracia, en la que el Señor nos da de su amor. Y bueno, pues nuestro saludo es para todos ustedes, amigos, hermanos. Un saludo para la familia Juárez Morales, para nuestra hermana María Elena, para Maribel, para Cristina. Un saludo para todos ustedes, para la familia Juárez de Gante, para la familia Juárez Cortés. Vaya nuestro saludo para todos ellos. Y por supuesto también pues no voy a omitir en esta ocasión saludar a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, a mis nietos, que el Señor les bendiga. Son una bendición para nosotros. Es un placer para nosotros poder trabajar juntos con el propósito de compartir la palabra del Señor. Y bueno, en esta ocasión queremos dar continuidad al tema que venimos tratando desde el programa anterior, que se llama A Imagen y Semejanza de Dios. A Imagen de Dios. Yo creo que necesito tomar un tiempecito, 2-3 minutitos para recordarle que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Fuimos creados con el propósito de tener una relación con Él y lo estuvimos aprendiendo en el primer tema que nos habló acerca de la imagen espiritual. Y en esta ocasión queremos hablar de la imagen moral. Cuando hablamos de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, hablamos de que fuimos creados a la imagen espiritual, a la imagen moral, a la imagen social y a la imagen política de Dios. Y cada una de esas las vamos a estar descifrando. Hemos hablado en el programa anterior sobre la imagen espiritual. Ahora nos corresponde hablar sobre la imagen moral. La imagen de Dios en general, fue dañada por el pecado, por la desobediencia del hombre, porque el hombre, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. La imagen de Dios entonces fue dañada en el ser humano y esto ha provocado que el hombre viva en un distanciamiento de Dios. No estoy mencionando que tengamos una relación con Dios porque tenemos una religión, o porque tenemos una iglesia y vamos a un templo y nos sentamos a escuchar la palabra del Señor. Quizá pueda en este momento abrir tus ojos o mencionar una palabra que pueda hacer que dañe un poquito tus emociones o tu corazón. Pero déjame decirte que el asistir a un templo, el tener o practicar una religión no significa que tengas relación con Dios. Sí, lo voy a volver a repetir. Asistir a un templo, practicar o profesar una religión no significa que tengas relación con Dios. O, dicho de esta manera, que la relación con Dios sea perfecta, o que la imagen espiritual de Dios en nosotros se haya restaurado. Hay mucha gente que va a una iglesia y sigue mintiendo, sigue robando, sigue adulterando, sigue fornicando. Hay mucha gente incluso que puede practicar algún ministerio, predicar, enseñar, estar en el grupo de alabanza, no sé, atender a un grupo específico de la iglesia, damas, varones, jóvenes, niños, y seguir pecando. Por lo cual entonces la afirmación que yo en este momento te hago es que el asistir a un templo, nuevamente lo digo, el practicar o tener una religión no significa que tengamos una relación con Dios. ¿En qué se distingue
¿En qué se distingue que el hombre ha sido nacido de nuevo? Que el hombre ha sido restaurado, ha sido regenerado. ¿En qué se va a distinguir que el hombre, que la imagen de Dios en el hombre se ha restaurado? Bueno, número uno, cuando el hombre, retomando la primera área sobre la imagen espiritual de Dios y la imagen espiritual de Dios en el hombre, cuando el hombre puede caminar guiado por el Espíritu de Dios, cuando el hombre puede caminar escuchando a Dios, cuando el hombre puede caminar siendo instruido por el Señor, siendo instruido por Dios en todo lo que hace, en todo lo que piensa, en todo su carácter. Quiero leer un pasaje de la palabra del Señor. Es en segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ahí voy a leer la palabra del Señor en el capítulo 1 y voy a leer el verso 8 y verso 9. Dice la escritura de la siguiente manera: castigará a todos los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo, y los destruirá para siempre. Los echará lejos de su presencia, donde no podrán compartir su gloria y su poder. Esto sucederá cuando el Señor Jesucristo vuelva, para que todo su pueblo elegido lo alabe y lo admire. Y ustedes, nosotros, somos parte de ese pueblo, pues hemos creído en el mensaje que les hemos dado, dice el apóstol Pablo. Nosotros hemos creído en Jesucristo y se supone que al creer en Jesucristo le hemos entregado nuestro corazón, le hemos entregado nuestra vida, y con eso implica que le entregamos o le damos la oportunidad de que Él tome el control con el Espíritu Santo de nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, de todo nuestro ser en general. Y caminamos con Dios, y hablamos con Dios, y escuchamos a Dios. Y el reflejo inequívoco de que nosotros hemos sido regenerados, hemos sido restaurados por Dios, es nuestra nueva vida. Y aquí es donde entra la imagen moral. El hombre fue creado moralmente puro, santo, justo e inocente. El hombre fue creado como un ser santo, como Dios es santo. El hombre fue hecho con un carácter fundamentalmente como el carácter de Dios. Y vamos a leer la escritura. Génesis 1:31. Gloria a Dios. Mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el día sexto. Mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación. Nos dice este mismo pasaje de la palabra del Señor en la versión Reina Valera 1960. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Cuando Dios admira la creación y aprecia, declara que la creación fue hecha perfecta, fue buena, está incluyendo al hombre. Hace algunos años atrás, había un eslogan por ahí en las avenidas de nuestra ciudad, en los anuncios espectaculares, con respecto a la promoción de ciertos valores en la humanidad, en la sociedad mexicana. Y tenía la imagen de un bebé
dando así a entender que se trata de un recién nacido. Y algo de lo que yo recuerdo que decía este anuncio espectacular es que ha nacido un mexicano sin corrupción, sin maldad, sin violencia. Y la última afirmación era la que llamaba mi atención, porque obviamente que éramos mayoría gente adulta las que veíamos ese espectacular. Y decía al final, y depende de ti que ese nuevo mexicano recién nacido permanezca así, sin corrupción, sin maldad, en el corazón. Dios creó una humanidad perfecta. Vio Dios que el hombre era bueno. Lo creó sin maldad. Lo hizo sin pecado. Pero al igual que mencionaba yo en el programa anterior, pero el hombre deliberadamente quiso desobedecer a Dios. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hizo. Y entonces, la imagen moral, aquella imagen que no era capaz de dañar, aquella imagen que no era capaz de odiar, aquella imagen que no era capaz de maldecir, aquella imagen que no era capaz de ofender, comenzó a hacerlo. Porque el grado de separación de Dios, porque el grado de daño que se produjo en el corazón del hombre, en la imagen perfecta de Dios en el hombre, fue dañada por el pecado. Fue grande la maldad, fue grande el daño, fue grande la separación, fue grande y terrible la forma en que el hombre se transformó de un ser perfecto a un ser inmoralmente imperfecto. Terminó practicando toda clase de pecado hasta nuestros días. Y Dios espera que nosotros podamos revertir eso. ¿Cómo? Entregando nuestra vida a Él. Vamos a ir a un corte. Es necesario. Vamos a ir a un corte y después de este corte regresamos para seguir hablando sobre la imagen moral de Dios y la imagen moral del hombre. Regresamos en un momento. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte y estás ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, tenemos dos direcciones: en la avenida Benito Juárez, número 108, Colonia Estado de México, en la congregación El Buen Sembrador. En la calle 14, número 26 de la Colonia El Sol, en la iglesia Filadelfia. Vas a ser bienvenido y podemos compartir, podemos enseñarte la palabra del Señor. Visión borrosa, mareos, dolores de cabeza. Necesitas lentes. Fundación México Previniendo la Ceguera. Te brindamos una máxima protección para tu visión. Más de 12 años nos respaldan. Contamos con examen de la vista, estuches flex, armazones, lentes de contacto,
cirugía de cataratas, de estrabismo y trasplante de córnea. Nos encontramos en Avenida Floresta, Manzana 55, Lote 7, Colonia Fraccionamiento Floresta, Los Reyes, La Paz, Estado de México. Por cuidar tu bolsillo, no descuides tus ojos. Fundación México Previniendo la Ceguera. Somos tu mejor opción. Muy bien, pues seguimos aquí en el programa y creo que el Señor está bendiciendo nuestras vidas y espero que esta palabra esté siendo de utilidad para ti. Yo creo que toda la humanidad estamos interesados en tener una relación con Dios y anhelamos que Dios bendiga nuestra vida, que Dios nos ayude, que Dios nos escuche, que Dios nos libre de tanta maldad que hay a nuestro alrededor. Bueno, pues Dios lo puede hacer. Y Dios a través de la palabra nos muestra que ya ha hecho su parte. Ahora nos corresponde a nosotros hacer la nuestra. ¿Y cuál sería? Bueno, pues obedecer su palabra, esforzarnos en tener una vida que le honre a Él siempre. De ahí entonces se desprende el tema que estamos tratando, a imagen de Dios, y pues el tema que nos ocupa es la imagen moral. Una de las características de Dios o uno de los atributos de Dios es la santidad. ¿Qué significa santidad? Apartado de pecado, que no hay pecado en Él. Y la Biblia nos habla a nosotros, y principalmente lo hizo primero con el pueblo de Israel, diciéndole al pueblo de Israel: sean santos como vuestro Padre es santo. Esto a nosotros nos debe mover, porque nosotros, la iglesia de Dios, nosotros los que hemos creído en Jesucristo, pues no tenemos otro compromiso sino el mismo, ser santos. Dice la carta que se escribe a los hebreos: sin santidad nadie verá a Jehová. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces el mismo propósito, la misma intención, la misma invitación que la Biblia nos muestra que se le hizo al pueblo de Israel, es la misma invitación que se nos hace a nosotros, a ser santos, ya que si no hay santidad en nosotros no podremos estar con Dios, no podremos ver a Dios. La Biblia nos dice tajantemente que el Señor viene por una iglesia limpia, pura, sin arrugas y sin manchas. ¿Y qué puede manchar o cómo se puede manchar nuestra alma? ¿Cómo se puede manchar la imagen de Dios? ¿Cómo se sigue afectando la imagen moral de Dios en el ser humano? Bueno, pues cuando el hombre deliberadamente le gusta cometer pecado. Cuando al ser humano deliberadamente le gusta vivir practicando el pecado. Hay gente que dice: es que yo no puedo vencer mis malos hábitos, es que yo quisiera dejar de emborracharme, yo quisiera dejar de drogarme, yo quisiera serle fiel a mi mujer, yo quisiera no robar, yo quisiera hacer las cosas que son correctas, pero hay algo dentro de mí que no me deja. Déjame decirte, déjame mencionarte que por tus propias fuerzas nunca lo vas a lograr, por tus propios medios nunca lo vas a lograr. Es así la palabra la que te muestra. Y dice entonces Jesús, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y para llegar al Padre lo tenemos que hacer por medio de Jesús. Entonces, para que nosotros podamos vencer toda tentación, para que podamos vencer todo pecado, para que podamos vivir una vida de santidad apartados del pecado, lo que necesitamos, número uno, es entregarle nuestra vida a Dios. Reconocer que tenemos la necesidad de ayuda, reconocer que tenemos la necesidad de perdón, reconocer que tenemos la necesidad de ser restaurados.
Una vez que hemos sido restaurados por Dios, una vez que le hemos entregado nuestra vida a Dios, una vez que le hemos entregado nuestro corazón a Dios, entonces Él va a cambiar todas las cosas de nuestra vida. Quiero leer algunos pasajes importantes de la palabra del Señor contigo. Y voy a dirigir mi atención y quiero que lo hagas conmigo en esta oportunidad. En la palabra de Dios, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Vamos a leer la escritura nuevamente para contextualizarnos con respecto al tema que estamos tratando. Y dice la escritura, Génesis capítulo 1, verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. En el capítulo 2, verso 25, la palabra del Señor dice de Adán y Eva, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no había maldad en ellos, porque no había pecado en ellos. No existía lo que hoy comúnmente conocemos como el morbo. No existía lo que hoy nosotros podemos ver en la Biblia como conocido como lascivia. No había inmoralidad en ellos, porque no había maldad en su corazón. Eran una creación perfecta. Hombre y mujer eran una creación perfecta. Sin embargo, cuando tenemos que mencionarlo constantemente, cuando el hombre decide desobedecer a Dios, entonces está dispuesto en su corazón a practicar todo tipo de pecado. Quiero que vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas, vamos a leer en el capítulo 5. Dice la escritura de la siguiente manera, en el capítulo 5, en el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Quiero leer este mismo pasaje ahora utilizando la traducción lenguaje actual de la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera, Gálatas 5:19. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Mientras que la imagen moral de Dios en el hombre no sea restaurada por la sangre de Jesucristo que limpia el pecado del mundo, el hombre va a vivir separado de Dios. El hombre va a seguir su vida alejado de Dios. Y insisto en lo que ya mencioné antes. No importa la religión que practiques, no importa a la iglesia que tú asistas, no importa los años que tú tengas congregándote en una iglesia, no importa la denominación tampoco, sea cristiana. Si tú no has rendido tu vida a Dios, si la imagen moral de Dios no ha sido restaurada en tu vida, entonces tú y yo
seguiremos teniendo el deseo de practicar el pecado, porque es lo que guía nuestra vida, es lo que hay en nuestro corazón, es lo que hay en nuestros pensamientos. No tenemos la intención de hacer cosas buenas, mentimos, ofendemos, nos enojamos, gritamos, peleamos, somos celosos, somos envidiosos, criticamos, murmuramos de los demás. La gente es adúltera. Se tienen relaciones sexuales prohibidas fuera del matrimonio entre los novios. Hay violación a los derechos o a la integridad moral, física del esposo, de la esposa, de los hijos. Y dice el apóstol Pablo aquí en el escrito que hemos leído de Gálatas, que los que practican este tipo de pecado no podrán estar con Dios. Es necesario, entonces, entregarle nuestra vida a Dios. Es necesario que el hombre le entregue su vida a Dios para que la imagen moral de Dios sea restaurada. Y entonces podamos decir que somos un pueblo santo, un real sacerdocio, para publicar las maravillas del Señor, para publicar las maravillas de Dios en el corazón de los hombres. Es necesario que tú y yo le entreguemos nuestro corazón a Dios. Es necesario que tú y yo le entreguemos nuestra vida a Dios, que no sigamos pecando, que no sigamos haciendo lo malo, que no sigamos alejados del Señor. Quiero que vayamos nuevamente a la Biblia, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 29. Dice la Escritura de la siguiente manera: desde el principio Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo para que éste sea el Hijo mayor. Todos nosotros debemos reflejar a Jesucristo. Jesús nos muestra y nos pone el ejemplo de esto, diciéndole en lo mismo que leemos del capítulo 14 del Evangelio de Juan, diciéndole a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y ahora conocen a mi Padre porque me han visto a mí. Porque el Padre y yo una cosa somos. La gente tiene que distinguir que tú eres hijo de Dios cuando trabajas, cuando estudias, cuando caminas, cuando estás en un tiempo con tu novia, con tu novio, con tu esposa, con tu esposo. La gente tiene que saber que tú eres hijo de Dios. La gente tiene que saber que tú eres hijo de Dios cuando estás dispuesto a perdonar la ofensa, cuando estás dispuesto a soportar la humillación, cuando estás dispuesto en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia, a no dejarte vencer de lo malo, sino vencer lo malo haciendo el bien. El que practica el pecado, dice el evangelista Juan en su carta que escribe a la Iglesia Universal, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la imagen moral de Dios, la nueva imagen moral de Dios en el corazón del hombre ha sido restaurada por Jesucristo. Ha sido restaurada por la sangre de Jesucristo que limpia de todo pecado. Tenemos un abogado que se llama Jesús. Y si tú has pecado, entonces, ¿por qué no te rindes a Él? ¿Por qué no le entregas tu corazón a Dios? ¿Por qué no le entregas tu vida a Él? Y dejas que Él tome control. Y dejas que Él dirija tus pasos. Y entonces podrás seguir los pasos de Jesús. Y cada día tú podrás caminar en integridad delante del Señor. He escuchado a algunas personas decir: si no puedes con el enemigo, únetele. Pero todo aquel que se une con el enemigo también se constituye enemigo de Dios. Y dice la Biblia que el que practica el pecado no podrá estar con Dios. Pero Jesús te promete que si tú te rindes a Él, si tú le entregas tu vida a Él, Él promete llevarte por la eternidad con Él a su presencia y darte una corona de vida eterna.
Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de toda la maldad que has hecho. Pídele perdón a Dios. Y cree por la fe que en Jesucristo hay vida eterna. Soy el pastor Jaime Juárez. Este es tu canal y programa Siguiendo sus Pasos. Para mí es un placer nuevamente haber estado contigo en una emisión más de nuestro programa. Estamos estudiando en esta serie a imagen y semejanza de Dios. Me despido esperando en Dios tener la vida, las fuerzas y la próxima semana volver a dirigir nuestras palabras, nuestros pensamientos a tu vida, a tu corazón, a tu familia. Dios te ama y yo deseo con todo mi corazón que seas bendecido, que seas prosperado en todo y que la palabra del Señor siga trabajando, siga restaurando en tu corazón y en tu vida. Comparte el programa y te espero la próxima semana en el siguiente tema a imagen de Dios, que se titula A imagen social. La imagen social de Dios en el hombre. Que Dios te bendiga y hasta la próxima semana. Visión borrosa, mareos, dolores de cabeza. Necesitas lentes. Fundación México Previniendo la Ceguera. Te brindamos una máxima protección para tu visión. Más de 12 años nos respaldan. Contamos con examen de la vista, estuches flex, armazones, lentes de contacto, cirugía de cataratas, de estrabismo y trasplante de córnea. Nos encontramos en Avenida Floresta, Manzana 55, Lote 7, Colonia Fraccionamiento Floresta, Los Reyes, La Paz, Estado de México. Por cuidar tu bolsillo, no descuides tus ojos. Fundación México Previniendo la Ceguera. Somos tu mejor opción. Una iglesia donde congregarte y estás ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, tenemos dos direcciones: en la avenida Benito Juárez, número 108, Colonia Estado de México, en la congregación El Buen Sembrador. En la calle 14, número 26 de la colonia El Sol, en la iglesia Filadelfia. Vas a ser bienvenido y podemos compartir, podemos enseñarte la palabra del Señor.